Buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación y las características que cumple este proceso. ¿Listo? Entonces recordemos que la comunicación es un proceso de intercambio, una transmisión de mensajes entre un emisor y un receptor. En este momento estamos trabajando la comunicación. En este caso yo soy el emisor, ¿sí? Estoy tratando de compartir una información, de dar un mensaje y ustedes están tratando de recepcionar esa información, de recibir ese mensaje como tal. Ustedes en este caso serían los receptores. ¿Sí? En este caso estamos trabajando el proceso de la comunicación. Nosotros no solamente somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de comunicarnos. Hay otros seres vivos que tienen la capacidad también de eh, comunicarse, pero no lo pueden hacer con el habla como nosotros lo hemos desarrollado, sino que lo pueden realizar o lo hacen por medio de algún tipo de sonido o algún tipo de señas y algún tipo de acciones en un determinado territorio. Entonces nosotros somos los seres vivos, entre comillas, un poco más avanzados debido a que nos podemos comunicar de forma verbal, de forma escrita, por medio de señas, entre otros. Nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos de diferente forma, de diferente manera. Entonces, eh, ¿qué más aspectos para calificar este proceso? Sino cada una de las acciones que nosotros realizamos a diario, en cada uno de los momentos, nosotros estamos realizando algún tipo de comunicación. ¿Listos? Entonces, recordemos que a través de la comunicación, pues son los procesos por los cuales los seres vivos eh, y sobre todo los seres humanos como tal, pues transmiten o comparten una información entre sí, haciendo el acto o la acción como tal de comunicarnos. Una actividad esencial en la vida de la sociedad hoy en día como tal. Entonces recordemos que el término de la comunicación como tal se utiliza en un sentido de conexión entre dos o más puntos, ¿sí? Por ejemplo, eh, un medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades, ¿sí? O los medios de comunicación. Hoy en día ya tenemos telecomunicaciones por medio de internet, entre otros. Ya tenemos características y elementos más avanzados, más sofisticados que nos facilitan el proceso de la comunicación. Tenemos aplicaciones en las cuales de mensajería instantánea, correo electrónico, por el cual podemos transmitir diverso tipo de información en unos cuantos segundos de forma directa. Recordemos que la comunicación también tiene una serie de elementos que ayuda al proceso de la comunicación. Entonces, recordemos, la comunicación es un proceso en la cual se pueden identificar algunos elementos. Los vamos a resumir lo más rápido, debido a que ese tema pues ya lo habíamos tocado anteriormente. ¿Listo? El emisor es quien trata de transmitir un mensaje. En este momento pues yo soy el emisor. El siguiente elemento pues es el receptor, que es la persona que recibe el mensaje como tal. En este caso pues ustedes son eh, los receptores que están tratando de recibir como tal ese mensaje eh, como tal. El código, pues el código es un conjunto de signos que son utilizados para crear el mensaje. En este caso, las palabras, los gestos o los símbolos. En este caso, pues estamos utilizando las palabras, pero también nos podemos comunicar por medio de imágenes, símbolos, gestos, señas, eh,
de forma escrita, ¿sí? En letras, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de códigos con los cuales pues nos comunicamos adecuadamente hoy en día en la actualidad. El mensaje pues es la información como tal, el conjunto de datos que se están transmitiendo en el momento. En este momento nosotros estamos hablando de la comunicación, entonces ese es el mensaje. También tenemos el canal de comunicación, que es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje. Una carta, un teléfono, el internet, la televisión, en este caso pues lo estamos realizando por medio de la internet. ¿Sí? Por medio de la internet pues estamos comunicando este mensaje como tal. ¿Listos? El ruido es otro elemento de la comunicación. Entonces el ruido pues son todas las distorsiones que se pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor o del canal o del receptor también. ¿Listos? Hay veces cuando nosotros hacemos videoconferencias por Zoom, ¿sí? Y nos estamos comunicando, yo estoy trabajando en transmitir un mensaje, una información, y ustedes que son los receptores en ese momento que captan de recibir ese mensaje, pero de repente un compañero o una compañera pues tiene el micrófono eh, abierto como tal y se escucha un mensaje distorsionado al fondo, puede ser el televisor o puede ser el radio que tienen encendido, ¿sí? Nosotros lo alcanzamos a percibir o a escuchar o a oír en ese momento. Entonces en ese momento pues es cuando se presenta un ruido, una distorsión en el momento que se trata de transmitir el mensaje como tal. La retroalimentación, que es otro elemento de la comunicación como tal, pues es en primera instancia la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Cuando estamos en clase, por ejemplo, y ustedes aportan una serie de comentarios, una serie de sugerencias, una serie de preguntas, cuando empezamos a despejar dudas, cuando empezamos a generar inquietudes sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos viendo, pues es ahí cuando se genera el proceso de una retroalimentación, o cuando nosotros empezamos a desarrollar las guías de trabajo después de que ya vimos la teoría, después de que ya vimos el material de apoyo, entonces que ya entramos al enlace de los juegos y empezamos a resolver guía de trabajo entre todas las actividades planteadas de cada uno de los temas y cada uno empieza a aportar sus ideas, empieza a aportar su punto de vista. Es ahí cuando se genera un proceso de retroalimentación. ¿Listos? En el contexto pues son las circunstancias en las cuales se desarrolla el proceso de la comunicación, tiene influencia directa en la interpretación del mensaje en un espacio físico o cultural del emisor y el receptor en el contexto social como tal. También la comunicación tiene una serie de pasos para el proceso de la comunicación. Para que la comunicación pues ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que se caracterizan dentro del proceso. Entonces la interacción de comunicar que se requiere cuando uno o varios emisores quieren o envían o tratan de generar un mensaje como tal. La codificación de ese mensaje, del mensaje. Entonces el emisor pues prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplearse. Puede ser verbal, no verbal, escrita o visual. La transmisión del mensaje. Entonces el mensaje pues también puede ser percibido por el receptor. Debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envió una carta a una persona pero no sabe leer, ¿sí? Es ahí cuando se genera un inconveniente. Entonces el proceso de la comunicación no tendría lugar o no se podría desarrollar. Entonces hay que tener en cuenta pues cada uno de estos factores. La interpretación del mensaje pues es aquí cuando entra
en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de los factores biológicos o psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado por múltiples formas, no necesariamente tienen que coincidir con la intención que se tenía el emisor en el momento de comunicarse. ¿Listos? También encontramos algunos tipos de comunicación que es importante tocarlos. Entonces, la comunicación, recordemos que se puede dividir en dos grandes tipos: la comunicación verbal, que es cuando se presenta en una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos, y por ello pues es la más importante, que tiene dos categorías: la comunicación oral y la comunicación escrita. Dentro de la comunicación oral pues es el intercambio de mensajes a través del habla, lo que yo estoy realizando en este momento como tal. Y la comunicación escrita, en este caso, pues es el proceso de comunicación que ocurre a través de un lenguaje escrito como tal. Y la comunicación no verbal, que es eh, el otro gran tipo. Entonces se presenta o se expresa a